Me llamo don Ernesto Valverde, tengo 62 años y toda mi vida la dediqué a ser contador forense. Fui de esos hombres que vivieron entre papeles, balances y fraudes disfrazados de números. Aprendí a reconocer una mentira escondida en una columna de cifras con solo un vistazo. Creí que nada podría sorprenderme después de décadas persiguiendo la codicia de otros. Pero lo que nunca imaginé fue que la mentira más peligrosa me esperaba en mi propia mesa de Navidad, servido en un vaso de agua por la mano de mi propio hijo. Aquella noche, la casa de mi hijo Alejandro estaba adornada con luces cálidas y un gigantesco árbol que parecía sacado de una revista. Las risas, el aroma del pavo y los villancicos creaban un ambiente perfecto. Y sin embargo, bajo esa perfección había un veneno invisible. Cuando mi hijo me entregó un vaso de agua, sonrió como cualquier hijo cariñoso lo haría. Yo levanté el vaso, brindé por la familia, sin sospechar que cada sorbo me acercaba a un destino del que pocos regresan. Una hora más tarde, ya no era el hombre tranquilo que disfrutaba de la cena. Estaba en su cocina moderna, con las encimeras de mármol y el frío del acero inoxidable reflejando mi rostro sudoroso. Mi mano temblaba al sostener el teléfono, mis dedos marcaban el 911 mientras mi pecho ardía con un dolor insoportable. Lo que vi esa noche en esa cocina, lo que descubrí entre facturas, sobres y un pequeño frasco de cristal, no solo cambió mi vida, reveló un complot de asesinato de $2 millones. Ese instante, cuando escuché la voz de la operadora al otro lado de la línea, comprendí una verdad desgarradora. Yo era el objetivo. No era un error, no era paranoia. Mi propia sangre, mi propio hijo, había trazado un plan para borrarme de la ecuación. Y todo estaba calculado, frío y meticuloso, como si fuera uno de esos fraudes millonarios que yo había destapado en mi carrera. Recuerdo haberme quedado apoyado contra la encimera, mirando el reflejo distorsionado de mi rostro en la superficie brillante. Mi respiración era agitada, pero mi mente, entrenada durante décadas, empezaba a hilar los hechos como un rompecabezas. El seguro de vida recién contratado, el repentino lujo en el que vivía Alejandro, la presión en mi pecho y el vaso de agua que él mismo me dio, no eran coincidencias. Era un crimen en proceso. Esa noche aprendí algo que ningún manual de contabilidad podía enseñarme. La traición duele más que cualquier auditoría. Y cuando viene de la sangre que engendraste, te atraviesa el alma. Allí estaba yo, un anciano que había creído en el valor de la honestidad, enfrentando la posibilidad de que mi propio hijo me había vendido por una cifra en un contrato de seguros. $2 millones. Eso era lo que valía mi vida para él. Pero también entendí algo más. No estaba derrotado. Mi entrenamiento, mi paciencia, mi capacidad de ver donde otros no miraban, aún estaban conmigo. Mientras sostenía aquel teléfono, me prometí a mí mismo que no iba a caer como víctima. Si ellos me habían tendido una trampa, yo les tendería una aún mayor. Y no sería una trampa de improviso, sería una jugada maestra construida con la misma precisión con la que pasé toda una vida destapando engaños. Por eso, hoy estoy aquí para contarlo. Porque lo que comenzó como una cena navideña perfecta, con copas levantadas y sonrisas fingidas, terminó convirtiéndose en una escena de crimen digna de los archivos más oscuros. No fue solo un fraude financiero, no fue solo un intento de asesinato, fue la confirmación de que la codicia puede corroer lo más sagrado, el amor entre un padre y un hijo, y quiero que escuches con atención cada detalle de esta historia. Porque cuando llegues conmigo hasta el final, entenderás cómo un hombre aparentemente frágil, un anciano en la mesa de su hijo, logró voltear el tablero y convertir el plan de su asesino en su propia ruina. El final no ocurrió en la cocina, ni en el hospital, ni siquiera en el despacho del detective. El verdadero final se selló en una oficina de abogados, frente a un documento azul que dictó el destino de todos. Así que, antes de comenzar a desgranar cada paso de esta traición, te pido algo sencillo. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete a este canal. Porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de familia. Es una lección brutal sobre la dignidad, la justicia y la astucia de un hombre que se negó a morir como presa. Quédate hasta el final porque la revelación en la oficina del abogado cambiará todo lo que crees saber sobre la familia.
Nací en una casa pequeña con patio de tierra y un limonero que partía la sombra en dos. Mi madre decía que los pobres tenemos solo dos lujos, el silencio y la palabra cumplida. Tal vez por eso aprendí a escuchar primero y a hablar después. Cuando entré como auxiliar contable en una fábrica textil, me enamoré de las cifras como otros se enamoran de los motores o de los pinceles. Veía orden donde había caos, patrones donde otros veían manchas. Nadie apostaba por el muchacho de zapatos gastados, pero yo sabía que, si podía cuadrar los libros de una empresa que no sabía ni cuánto debía de luz, podría cuadrar mi propia vida. A los 27 conocí a Isabel, la mujer que me enseñó que la honradez también puede ser tierna. Nos casamos sin más testigos que dos amigas y un pastel barato. Lo demás lo fuimos construyendo con paciencia. Isabel me repetía una frase que guardé como talismán. Ernesto, la dignidad no se negocia. Con esa brújula criamos a nuestro hijo Alejandro. Escuela pública, meriendas sencillas, domingos de parque y bibliotecas. Yo soñaba con dejarle algo más que un techo. Quería dejarle criterio. Mi oficio me fue puliendo. Con los años pasé de revisar tickets arrugados a investigar desfalcos que olían a perfume caro y a whisky importado. Vi a ejecutivos romperse en llanto frente a mis informes. Vi a socios de toda una vida traicionarse por una línea en un contrato. Aprendí a no deslumbrarme con relojes, a desconfiar de las sonrisas ensayadas y a comprender que el dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya llevan dentro. Esa lección, lo supe tarde, también aplicaba a mi casa. Alejandro fue un niño curioso, hábil con los discursos. Podía venderle hielo a un esquiador, decía Isabel entre risas. Yo celebraba su labia, pero insistía en ponerle contrapesos. Lo que dices importa, hijo, pero lo que firmas te define. Cuando murió su madre, un invierno que todavía me huele a alcohol de hospital, perdimos un faro. Él tenía 22. Yo, un hueco en el pecho y una libreta donde anotaba todo para no olvidarla. Fue entonces cuando noté un brillo nuevo en sus ojos, la ambición. Esa corriente eléctrica que si no la sabes conducir, incendia la casa. Mi retiro llegó a los 62, con las manos todavía firmes y los ojos entrenados para detectar un centavo fuera de lugar. No me fui rico, pero me fui en paz. Vendí el auto viejo, pagué la hipoteca, organicé mis ahorros en una carpeta azul, la misma que luego sellaría destinos, y empecé a caminar todas las mañanas con un termo de café. Tenía la vida reducida a lo esencial, libros subrayados, 2 o 3 amigos de misa corta y un retrato de Isabel junto al reloj de péndulo. Fue en ese equilibrio cuando Alejandro empezó a disfrazar su ansiedad de proyectos. Papá, una oportunidad tecnológica. Papá, un cliente gigantesco. Papá, solo un préstamo puente. Al principio eran cantidades menores, justificables, y yo no soy de piedra. Uno quiere creerle a su sangre. Pero mi oficio no se apaga con una fiesta de jubilación. Los estados de cuenta no mienten, las fechas tampoco. Vi que el puente nunca cruzaba ningún río. Solo llevaba al mismo barranco. Sofía, mi nuera, entró a la familia como un perfume elegante, de esos que llenan la habitación antes de que la persona llegue. Educada, de sonrisa perfecta, hablaba de experiencias más que de cosas. Y sin embargo, su closet parecía un catálogo. No es mi lugar juzgar, me repetía, pero el estilo tiene un costo y las facturas siempre encuentran buzón. Yo observaba, asentía y guardaba los recibos mentales en el cajón donde guardo las dudas que aún no son pruebas. Aún con esas señales, yo no era un padre vigilante. Era un padre esperanzado. Invitaron a mi casa a cenar varias veces y yo hacía mi estofado de res que tardaba 5 horas. La paciencia también se cocina. Había momentos de luz, un chiste compartido, una canción de Isabel sonando en la radio, un recuerdo de playa. Yo me aferraba a esos instantes como quien se agarra de la baranda en un vagón que acelera. No quería aceptar que el tren iba directo a una curva cerrada. En mis caminatas matinales practicaba una disciplina que me salvó más adelante. Respirar antes de concluir. 3 inhalaciones profundas, 3 exhalaciones lentas. Después, decidir. Así apagué incendios contables. Así detuve mis miedos cuando vi a mi hijo gastando como si la tarjeta fuera un pozo sin fondo. Esa respiración me acompañó en la mesa de Navidad, cuando vi el brillo del reloj de Alejandro
y el destello del anillo de Sofía, signos de un balance que no cuadraba. La casa de mi hijo siempre me pareció un escaparate. Cocina de revista, lámpara de araña, copas que suenan a cristal fino. Yo toco las cosas con la yema de los dedos. Si resbalan demasiado, sospecho. Aún así acepté la invitación a la cena como quien acepta un reto amable del destino. Llevé un vino decente, mi corbata gris de los cumpleaños y la sonrisa que Isabel me enseñó para cuando el mundo pretende más de lo que es. No estaba preparado para que el mundo me devolviera, ese mismo día, la cuenta más alta de mi vida. Si hoy te hablo con esta calma es porque aprendí que la autoridad moral no es ruido, es constancia. Media vida enseñando a otros que el orden salva, y la otra media tratando de que mi hijo lo comprendiera. En esa mesa, con el pavo brillando, juré que si algo se salía de cuadro no reaccionaría con gritos, sino con método. No sabía aún que, una hora más tarde, cada lección de 40 años se convertiría en mi chaleco antibalas. Por eso, cuando levanto ahora el telón de esta historia, no lo hago para alimentar el morbo, sino para demostrar que incluso un hombre solo, con un cuerpo ya cansado y un corazón con cicatrices, puede poner la casa en orden. Me llamo Ernesto Valverde. Me dieron un vaso de agua en Navidad y al brindar, también me sirvieron un cálculo mortal. Quédate conmigo. Te voy a mostrar paso a paso cómo una cena impecable se convierte en expediente y cómo un padre, sin levantar la voz, prepara el jaque mate más silencioso de su vida. El centro de la mesa era un desfile de luces y aromas. El pavo dorado brillaba bajo la lámpara de araña y las copas, alineadas con precisión quirúrgica, tintineaban como si anunciaran una obra de teatro. Sofía, mi nuera, levantó su copa de vino y el diamante en su dedo lanzó destellos que parecían cuchillas diminutas, rebanando la penumbra. Por la familia, el éxito y una maravillosa Navidad, dijo con voz sedosa. Sus palabras parecían un canto festivo, pero a mí me sonaron como un guión ensayado. Mi hijo Alejandro repitió con entusiasmo, por el éxito, pero sus ojos me atravesaron como balas envueltas en terciopelo. Yo asentí, sin chocar mi copa, y bebí un sorbo del agua que él mismo me había servido minutos antes. Esa sonrisa suya no era la de un hijo agradecido. Era la mueca de alguien que actúa un papel que no le pertenece. «Conseguimos la cuenta Henderson», dijo orgulloso como si pronunciara un hechizo. Los demás aplaudieron. Sofía lo miró con adoración fingida, y yo bajé la mirada al mantel de lino. La cuenta Henderson sonaba impresionante, pero yo conocía los números detrás de la fachada. Sabía que su firma era solo un escritorio alquilado y una computadora portátil que cambiaba más contraseñas que clientes. Mientras todos celebraban, recordé con precisión quirúrgica la tarde en que Alejandro llegó a mi casa, hace 6 meses, con la voz temblorosa y los ojos suplicantes. Me pidió $50,000. Lo llamó puente, una inversión imperdible. Se los di, claro. Siempre lo haces. Siempre te convences de que será la última vez. Siempre quieres creer que tu hijo aún puede enderezar el camino. Ahora, mientras lo veía brindar como si fuera un magnate de revista, las cuentas no cuadraban. Yo hacía los cálculos mentalmente. Reloj de 10,000 en su muñeca, traje a medida, viaje a Aspen planeado, un Lexus estacionado en la entrada. Ningún balance honesto sostiene esa aritmética. La aritmética de Alejandro estaba escrita en rojo sangre. Sofía, radiante, describía el viaje de esquí que planeaban. Sus palabras eran burbujas de champaña, pero en mi oído sonaban como el rechinar de una soga tensándose. Yo observaba su vestido de diseñador, un nombre que reconocí porque Isabel, mi esposa, solía suspirar con la idea de tener uno. Ese vestido costaba más de lo que mi pensión podía cubrir en un año, y Sofía lo llevaba como si fuera un accesorio más de una vida inventada. Sonreí, porque el oficio me enseñó que las máscaras se revelan mejor cuando creen que nadie las cuestiona. Mi mente repasaba balances ocultos, préstamos no devueltos, facturas sin pagar. Había algo más grande en juego. El teatro de lujo que me mostraban era demasiado caro para sus propios bolsillos. ¿Y las obras de teatro con tanto decorado suelen ocultar un final cruel? El dolor en mi pecho comenzó como un murmullo, un apretón sordo, casi insignificante, que subí de categoría en mi cabeza a indigestión. Pero al verlos brindar,
Al oírlos hablar de éxitos inventados, comprendí que la presión que sentía no era solo física, era el peso de la traición empezando a aplastarme. Alejandro me miró y preguntó, ¿estás bien, papá? La preocupación en su voz sonaba casi convincente. Casi. Pero mis ojos entrenados vieron lo que otros no verían jamás. El destello de cálculo en su mirada. El mismo que vi cientos de veces en defraudadores que juraban inocencia con los labios mientras firmaban su propia condena con las manos. Forcé una sonrisa. Estoy bien, hijo. Solo un poco cansado. Y con esa mentira piadosa, sellé un momento que marcaría mi destino. Porque en esa mesa, en ese brindis, comprendí que mi hijo ya no estaba celebrando la Navidad. Estaba celebrando el inicio de un plan. Y yo, ingenuo, ya había dado el primer sorbo de su traición. El apretón en mi pecho dejó de ser un murmullo y se convirtió en una presión constante, como si una banda invisible se tensara alrededor de mi corazón. Intenté mover el tenedor con naturalidad, pero los dedos me temblaban. El calor de la habitación, el olor a carne asada y el pino recién cortado se mezclaban en un aire denso, difícil de respirar. Las luces de la lámpara de araña se desdibujaban en un resplandor que me obligaba a parpadear una y otra vez, como si estuviera viendo todo a través de un vidrio empañado. Me llevé la mano al vaso de agua, ese mismo vaso que Alejandro me había dado con tanta naturalidad al inicio de la cena. Lo levanté, tomé un sorbo y sentí como el líquido frío descendía como un hilo de alivio momentáneo, pero no desapareció la opresión. En cambio, el mareo se intensificó. Tenía la mente entrenada para reconocer anomalías, para detectar cuando un número no cuadra en un balance. Y en ese instante supe que el balance de mi propio cuerpo no estaba cuadrando. Alejandro volvió a preguntarme, con un tono preocupado, «Papá, ¿seguro que estás bien?» Su voz era la mezcla perfecta de cariño e inquietud ensayada. Yo, con una sonrisa forzada, respondí, «Sí, hijo, solo estoy un poco cansado». «La comida es deliciosa, Sofía». Ella me sonrió con esa perfección casi cinematográfica, inclinando la cabeza como quien ofrece hospitalidad, pero sus ojos no mostraban ternura, sino expectación. Cada latido era un tambor que resonaba dentro de mí, recordándome que había algo más que indigestión en juego. Cerré los ojos un instante, y en ese parpadeo recordé todos los casos en que descubrí fraudes disfrazados de éxito. Empresarios con autos de lujo que en realidad estaban hipotecados hasta el cuello. Familias que aparentaban riquezas prestadas mientras ocultaban deudas millonarias. ¿Y si esa cena era exactamente lo mismo, pero con mi propia vida como colateral? El dolor se hizo más agudo, una punzada que me obligó a dejar el cubierto sobre el plato. Miré a mi alrededor y vi un mar de rostros sonrientes, brindando, hablando de viajes y planes de invierno, sin notar que yo me hundía poco a poco en un océano invisible. Nadie sospechaba que bajo el mantel de lino mi corazón se tambaleaba al borde de un abismo. Respiré hondo, buscando el control que tantas veces me salvó en mi profesión. «Si me disculpan un momento», dije con calma, dejando la servilleta doblada sobre la mesa. Me levanté con cuidado, sintiendo cómo mis piernas se volvían inestables, como columnas de mármol agrietadas. El pasillo hacia la cocina parecía interminable, cada paso un eco en mi cabeza. Cada movimiento un recordatorio de que algo iba terriblemente mal. El mareo era tan fuerte que tuve que apoyar la mano en la pared. La madera pulida del suelo parecía inclinarse, como si la casa misma se burlara de mi equilibrio. A cada paso, la presión en mi pecho crecía, y la idea de que todo aquello no era natural comenzaba a instalarse con fuerza. No era la primera vez que mi cuerpo se resentía de la edad, pero nunca así, nunca tan rápido, nunca con tanta intensidad. Llegué al marco de la puerta de la cocina y me aferré a él como un náufrago que encuentra una tabla en medio del mar. El frío del acero inoxidable me recibió como una bofetada de realidad. Esa cocina era demasiado perfecta, demasiado impecable. Una escenografía, pensé. Un escenario donde todo estaba medido para aparentar abundancia. Pero debajo de esa superficie, yo empezaba a descubrir el verdadero guión. Me acerqué al fregadero buscando otro vaso de agua, esta vez directo del grifo, como si la pureza del flujo pudiera arrancar de mi garganta el veneno invisible que ya intuía en mis venas. La cocina estaba en silencio, rota apenas por el zumbido de la nevera.
Y en ese silencio mi mente volvió a lo esencial. Mi hijo me había dado ese vaso. Yo confié. Y ahora mi cuerpo gritaba que algo estaba mal. En ese instante, lo entendí. Ya no estaba ante un malestar pasajero. Estaba ante un síntoma mortal. La línea entre un padre enfermo por casualidad y un padre envenenado se volvió tan delgada como la línea que separa el amor de la traición. Mi instinto de contador forense se activó, no para revisar cuentas ajenas, sino para auditar mi propia vida. Y el primer hallazgo de esa auditoría era devastador. El principal sospechoso era el hombre que llevaba mi apellido. Me incliné hacia el armario para buscar un vaso limpio. El simple movimiento hizo que mi manga rozara una pila de sobres mal apilados en la encimera. Bastó ese roce para que se desmoronaran como un castillo de naipes. Cartas, facturas y documentos cayeron en cascada sobre el granito, extendiéndose por el suelo como hojas muertas en otoño. Me arrodillé lentamente, con el corazón martilleando, y comencé a recogerlos uno por uno, tratando de ocultar mi torpeza bajo el disfraz de un anciano distraído. Las primeras cartas eran rutinarias. Recibos de tiendas de lujo, extractos de tarjetas de crédito con cifras astronómicas, notificaciones de un concesionario de autos importados. Nada nuevo. Nada que no confirmara lo que ya sospechaba. Alejandro y Sofía vivían de prestado, comprando estatus con dinero que no tenían. Pero entonces, entre aquella maraña de papeles, apareció un sobre distinto, uno que me heló la sangre en las venas. Tenía mi nombre escrito con tipografía oficial, y la ventanilla de plástico dejaba ver el remitente. Prudencial Seguros. Lo sostuve entre las manos y sentí como el sudor frío me recorría la espalda. Ese sobre no debía estar allí. Era mío, enviado a mi dirección, pero abierto y guardado en la cocina de mi hijo. Mi instinto gritaba: violación de correspondencia, ocultamiento, secreto. Abrí con cuidado el documento, y mis ojos leyeron las palabras con la frialdad con la que había leído miles de balances en mi carrera. Seguro de vida a término. Asegurado. Ernesto Valverde. Valor de la póliza. $2,000,000. Beneficiario. Alejandro Valverde, hijo. Sentí que me faltaba el aire. No solo por la presión en el pecho, sino por la magnitud de la revelación. $2,000,000. Mi propia muerte convertida en un negocio. Una póliza contratada hacía apenas 3 semanas, lo bastante reciente como para no ser coincidencia. El préstamo de 50,000, los lujos, la sonrisa fingida, todo encajaba. Mi hijo había decidido apostar mi vida como colateral de su ruina. Me dejé caer contra la encimera, respirando entrecortado. El mundo giraba y el silencio de la cocina se volvía ensordecedor. No era un error, no era una confusión, era un plan. La póliza era la primera prueba tangible de un complot que me colocaba a mí como la presa principal. Y entonces, como si el destino quisiera confirmarlo todo, mis ojos se posaron en la encimera junto al fregadero. Allí, entre un salero de mármol y la botella medio vacía de agua Fiji que Alejandro me había servido en la cena, había un pequeño frasco transparente, sin etiqueta, con apenas una gota viscosa pegada al fondo. Lo reconocí al instante por instinto. Los criminales siempre creen que las cosas pequeñas pueden pasar desapercibidas. Pero yo sabía que a veces una gota basta para destruir un imperio o un corazón. Mi respiración se cortó. La cadena era perfecta en su crueldad. El vaso de agua servido con amabilidad, el malestar creciente en mi pecho, la póliza millonaria, el frasco sospechoso. Era como ver una auditoría criminal desplegada ante mí, línea por línea, sin margen de error. Esa gota era el ajuste final de las cuentas de mi vida. Por un momento sentí el impulso de correr de la cocina, de irrumpir en el comedor y arrojarles el frasco a la cara, gritarles lo que había descubierto, romper la máscara de la Navidad perfecta, pero me contuve. Recordé todas las veces que enfrenté a defraudadores millonarios. Nunca mostrar pánico, nunca delatar lo que sabes antes de tiempo. El cazador pierde el control cuando la presa se revela demasiado pronto. Con dedos temblorosos tomé el frasco y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. No era solo un objeto. Era la prueba de que mi hijo había cruzado una línea de la que no hay retorno. Lo sentí frío contra mi muslo, como un recordatorio de que la traición más brutal no viene de los extraños, sino de la propia sangre. Me incliné hacia el refrigerador,
Tomé una botella sellada de agua y la abrí con calma. Bebí un largo trago, dejando que el líquido fresco lavara mi garganta, como si pudiera arrastrar consigo las toxinas de la traición. Luego me alicé la camisa, respiré profundo y adopté la expresión serena que había perfeccionado en tribunales y auditorías. Nadie debía sospechar nada. Cuando volviera a la mesa, sería un hombre aparentemente tranquilo. Pero por dentro, había descubierto que mi hogar no era un refugio. Era una trampa mortal valorada en $2 millones. Al enderezarme y mirar la cocina impecable, comprendí que ya no estaba en casa de mi hijo. Estaba en la escena de un crimen. Y yo, el supuesto anciano frágil, era el testigo que lo cambiaría todo. El frasco en mi bolsillo parecía pesar toneladas, aunque no era más grande que mi pulgar. Cada paso que daba dentro de la cocina hacía que lo sintiera más presente, más vivo, como si aquel pequeño recipiente cargara la gravedad de una sentencia de muerte. Me miré las manos temblorosas y pensé en lo absurdo. Toda mi carrera luchando contra fraudes financieros. Y ahora mi propio cuerpo era la auditoría de un fraude mucho más cruel, el fraude de la sangre y del amor. Volví a mirar la botella de agua Fiji en la encimera, medio vacía con el tapón torcido. Recordé perfectamente cuando Alejandro me la ofreció al llegar. «Aquí tienes, papá, hidrátate, te hará bien». Su sonrisa había sido natural, sin sombra de duda. Pero ahora, a la luz de la póliza de seguro y del frasco oculto, esa sonrisa se transformaba en una mueca macabra. El vaso que yo levanté con confianza no había sido un gesto de cuidado, sino el primer movimiento de un plan de ejecución meticuloso. La presión en el pecho, que todavía persistía, se convirtió en la firma invisible de aquel contrato mortal. No necesitaba más pruebas para comprender que todo estaba conectado. El lujo repentino, el préstamo evaporado, las deudas que yo intuía, la póliza de 2 millones y ahora el frasco sin etiqueta. Era un rompecabezas de traición y yo, como siempre, estaba resolviendo las piezas. Pero esta vez el rompecabezas era mi propia vida. Me apoyé en la encimera y repasé en silencio las lecciones que la experiencia me había dejado. En cada fraude hay un motivo, un medio y una oportunidad. Allí estaban los tres, desplegados como en un manual. Motivo: la desesperación financiera de Alejandro. Medio: el veneno oculto en un frasco transparente. Oportunidad: una cena navideña donde el padre confiado brindaba sin sospechar nada. El caso estaba armado con precisión de relojería. Pensé en Isabel, mi difunta esposa, y en cómo me reprocharía suavemente no haber visto antes las señales. Ella siempre tuvo un instinto más rápido que el mío para leer a las personas. «Los ojos no mienten, Ernesto», me decía. Yo quise creer que Alejandro aún podía enderezarse, que el hijo que criamos con tanto esfuerzo no se perdería en la vorágine de la avaricia. Pero esa noche, su mirada calculadora lo confirmaba. Ya no era mi hijo el que me miraba. Era un hombre hundido hasta el cuello en deudas y dispuesto a canjear mi vida por un cheque. La opresión en el pecho se convirtió en mi aliada. Era la prueba viva, la señal que mi cuerpo me daba para advertirme que no había margen de error. Si me equivocaba en los siguientes pasos, no tendría una segunda oportunidad. Esa certeza me devolvió la calma. Respiré hondo y sentí el aire frío atravesar mi garganta, como si la propia cocina quisiera recordarme que aún estaba vivo, que aún podía mover las piezas del tablero. Guardé el sobre del seguro junto con el frasco en mi bolsillo. Eran más que objetos, eran las pruebas de un crimen en proceso. Mis dedos acariciaban el borde del papel y el vidrio frío como si fueran armas cargadas. El contador forense dentro de mí despertó por completo. Ya no era el padre confundido ni el anciano debilitado. Era el auditor que veía un fraude en marcha y sabía exactamente qué hacer para exponerlo. Me enderecé, alicé mi camisa y volví a adoptar esa expresión neutra que tantos defraudadores conocieron en salas de juntas. No era momento de confrontar, no era momento de acusar. Era momento de observar, de reunir pruebas, de construir un caso tan sólido que ni el mejor abogado podría desarmarlo. El cazador debía seguir creyendo que yo era la presa. Antes de salir de la cocina, mis ojos se posaron en la cámara de seguridad en la esquina del techo. Un puntito rojo parpadeaba registrando cada movimiento. Una parte de mí sintió escalofríos. ¿Y si todo lo que hacía estaba siendo observado?
pero otra parte, la más fría, sonrió por dentro. Si estaban grabando, también estarían registrando mi hallazgo, mis movimientos calculados. Y ese video, tarde o temprano, sería otra prueba a mi favor. Con la serenidad de un hombre que ya ha descifrado la ecuación más difícil de su vida, apreté los labios y regresé hacia el comedor. La luz dorada del salón me recibió de nuevo, con risas y brindis, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí todo había cambiado. Ya no veía a mi hijo como heredero ni a mi nuera como anfitriona. Los veía como lo que eran, cómplices de un fraude mortal. Y lo que no sabían es que yo acababa de descubrir la conexión macabra que uniría su avaricia con su ruina. Regresé al comedor con pasos medidos, como si nada hubiese pasado en aquella cocina. El murmullo de conversaciones y risas me envolvió otra vez, pero para mí ya no eran sonidos de fiesta, sino el ruido blanco de una farsa. Me senté en mi lugar, recogí la servilleta como si acabara de lavarme las manos y sonreí levemente. Nadie debía sospechar que llevaba en el bolsillo las pruebas de un crimen en proceso. El frasco frío contra mi muslo y el sobre con mi nombre, abierto sin mi consentimiento. ¿Te sientes mejor, Ernesto?, y preguntó Sofía con una sonrisa impecable. Su voz era tan suave que cualquiera habría creído en su preocupación. Yo incliné la cabeza con serenidad. Mucho mejor, gracias. El agua fresca me ayudó, dije con calma, como si aquel vaso no hubiera sido el inicio de una traición. Ella sonrió complacida, y Alejandro también asintió, seguro de que el veneno estaba cumpliendo su trabajo. Si tan solo supieran que yo ya había descubierto todo. El dolor en mi pecho seguía presente, pero lo convertí en un metrónomo de mi estrategia. Cada punzada me recordaba que debía moverme con frialdad, que el menor gesto de alarma podía arruinarlo todo. En mi carrera como contador forense aprendí que la clave no es gritar la verdad en la cara del culpable, sino dejar que él mismo la firme con su puño y letra. Ese era mi plan ahora, que mi hijo y su esposa sellaran su propia condena. Miré alrededor de la mesa. Los adornos brillaban, las velas parpadeaban, el pavo seguía intacto en la fuente central. Todo parecía perfecto, pero yo veía un escenario de teatro mal iluminado, donde los protagonistas recitaban líneas sin saber que la obra ya estaba perdida. Sofía levantaba su copa, Alejandro hacía bromas sobre un cliente ficticio, y los invitados reían. Yo, en silencio, me convertía en el testigo que recopilaba cada detalle. Decidí probar mi propia fortaleza. Con movimientos lentos, acerqué el vaso de agua Fiji que aún estaba junto a mi plato. Lo levanté como si nada y lo observé a contraluz. Nadie notó mi gesto. Nadie sospechó de la desconfianza que ahora me separaba de ese líquido transparente. Lo posé otra vez sobre el mantel sin beberlo. Esa pequeña acción me dio poder. No iba a dejar que siguieran decidiendo por mí, ni siquiera con un simple sorbo. Alejandro habló de un viaje a Aspen, y Sofía comentó sobre un nuevo bolso de diseñador. Yo sonreí, asentí, pero en mi cabeza no estaba escuchando palabras, estaba escuchando cifras. Calculaba lo que costaba cada lujo, lo contrastaba con el préstamo que jamás me devolvieron, lo sumaba a la póliza de 2 millones. Todo cuadraba con una claridad macabra. No había huecos en su plan. Habían hecho las cuentas, pero olvidaron que yo era el contador. Me forcé a participar en la conversación, aunque fuese con frases cortas. «Qué bonito suena Aspen en esta época», dije. «El Lexus se ve muy elegante afuera», añadí. No eran cumplidos, eran anzuelos. Quería que creyeran que yo seguía dentro de su teatro, que no había visto el telón caído detrás del escenario. Mientras más seguros se sintieran, más descuidados serían, y más fácil me resultaría juntar las piezas de su ruina. Por dentro, luchaba contra el impulso de delatarlos, de lanzar el frasco sobre la mesa y gritar. «Sé lo que intentan hacer». Pero el contador dentro de mí sabía que las emociones arruinan los balances. Necesitaba paciencia. Necesitaba que mis movimientos fueran tan silenciosos como un número mal colocado en una cuenta, invisible hasta que un auditor lo subraya. Mi vida dependía de esa paciencia. Me repetí 3 veces mi mantra aprendido en las auditorías más difíciles. Respira, observa, registra. Lo hice. Inhalé profundo. Exhalé lento, y mi mirada repasó cada gesto de Alejandro. Cómo jugueteaba con la servilleta, cómo sonreía demasiado, cómo bajaba la voz al hablar de dinero.
Cada tic era un registro contable en la auditoría más personal de mi vida. Al mirar a mi hijo, no vi al niño que alguna vez se durmió en mis brazos. Vi al hombre que había convertido mi existencia en un cálculo de ganancias, pero también vi algo que él no sospechaba. Yo ya había decidido no ser la presa. Esa noche, en esa mesa de Navidad, nació un nuevo juego. Ellos habían puesto las fichas creyendo que tenían la ventaja. No sabían que yo, en silencio, ya había volteado el tablero. El resto de la cena transcurrió como una obra mecánica, brindis, carcajadas y anécdotas repetidas. Yo apenas probé bocado. Cada vez que acercaba el tenedor a la boca, sentía que podía estar firmando mi sentencia. Fingí, como fingí tantas veces en juntas, donde todos celebraban ganancias infladas, y yo ya sabía que las cuentas se desplomarían. Aprendí que el silencio es un disfraz perfecto, y esa noche, mi silencio era mi escudo. Cuando por fin la cena terminó y me despedí con la calma de siempre, nadie sospechó que en mi bolsillo llevaba un sobre con una póliza de seguro y un frasco que podía condenarlos. Alejandro me abrazó con fuerza medida. Sofía me dio un beso en la mejilla, y yo respondí con una sonrisa neutra. Mientras salía de aquella casa, el aire frío de la noche me golpeó en el rostro y supe que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba un aliado, alguien que entendiera no solo mi dolor, sino también la gravedad del fraude que se estaba gestando. Conduje despacio, las manos firmes en el volante aunque los nudillos estaban blancos de la tensión. El vial en mi bolsillo parecía quemar. Cada luz roja en el camino era un recordatorio de que mis minutos estaban contados. No podía correr a la policía aún. Sabía que mi palabra contra la de un hijo exitoso y su esposa encantadora sería tomada como la paranoia de un anciano. Lo que necesitaba era construir un expediente sólido, como los que presentaba en mi época de auditor. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y eché el cerrojo. El clic metálico me devolvió algo de control. Encendí la lámpara del escritorio, coloqué el sobre y el frasco sobre la madera y los observé en silencio. Eran pruebas, pero aún no eran un caso. Y yo sabía mejor que nadie que una acusación sin respaldo se disuelve en el aire. Tomé el teléfono con decisión. Había una persona en la que podía confiar a ciegas. Miguel Alarcón, mi abogado durante 30 años y mi amigo desde la universidad. Marqué su número con dedos firmes. Tardó en contestar. Su voz salió cargada de sueño. ¿Ernesto? Es medianoche, ¿todo bien? Tragué saliva. Miguel, nada está bien. Respondí con un tono que no admitía dudas. Entonces hablé. Le conté desde el vaso de agua en la cena hasta el hallazgo en la cocina. Describí la póliza, los síntomas, el frasco sin etiqueta. Cada palabra salió seca, precisa, como si estuviera rindiendo un informe financiero. No añadí dramatismos, no lloré. Solo presenté los hechos. Hubo un largo silencio del otro lado. Pude escuchar a su esposa preguntar en susurros si todo estaba bien. Luego la voz de Miguel cambió. Del tono cansado pasó a la alerta de un hombre que comprende la magnitud de lo que escucha. «Ernesto, escúchame con atención», dijo con firmeza. «No vuelvas a tocar ese frasco. Mételo en una bolsa hermética. Y mañana, a las 8 de la mañana, te quiero en urgencias del St. Joseph's. Diles que tienes dolores en el pecho y mareos, que temes haber ingerido algo. Te harán análisis de sangre y con tu historial te tomarán en serio. Insiste en un toxicológico completo. Yo me encargo de lo demás». Asentí en silencio, aunque él no podía verme. Era la primera vez en horas que alguien me daba un plan concreto. Esa claridad fue un salvavidas. «De acuerdo, Miguel», murmuré. «Haré exactamente lo que dices». Su voz bajó un poco, cargada de humanidad. «Lo siento, viejo amigo». Y en esa frase, por primera vez, sentí que no estaba solo contra el mundo. Colgué el teléfono y seguí sus instrucciones de inmediato. Con unas pinzas de la cocina guardé el frasco en una bolsa plástica con cierre hermético. Cerré el sobre del seguro y lo coloqué junto a él. Las dos piezas de evidencia descansaban en la mesa como testigos mudos de la traición de mi hijo. Luego me dejé caer en el sillón, incapaz de dormir. Escuché las campanadas del reloj de péndulo marcar cada hora, cada minuto robado a mi tranquilidad. El silencio de la casa era denso, solo roto por el tic-tac de mi reloj de pulsera. Me cubrí con una manta, no porque tuviera frío, sino porque sentía que debía protegerme de la soledad.
En mi mente repasaba el día una y otra vez. El vaso, el brindis, la sonrisa de Alejandro, el frasco en la cocina. Todo formaba una cadena perfecta. Pero esa cadena, ahora lo sabía, podía volverse contra ellos. Y yo iba a asegurarme de que así fuera. Amaneció. El sol entró por las cortinas y me encontré aún en el sillón, con la bolsa de pruebas sobre la mesa. Respiré hondo. Había sobrevivido a la noche. Era hora de dar el siguiente paso. Me puse de pie. Me puse el abrigo y guardé las pruebas en el bolsillo interno. Mientras salía rumbo al hospital, repetí para mí mismo, hoy no soy la víctima. Hoy soy el auditor. Y ellos, mis propios hijos, van a rendir cuentas. El Hospital St. Joseph's me recibió con su olor inconfundible a desinfectante y su luz blanca, tan distinta a las luces doradas de la cena navideña. Entré por urgencias, con el paso lento pero firme, la bolsa con el frasco bien guardada en el bolsillo interior de mi abrigo. Me acerqué al mostrador y dije las palabras que Miguel me había indicado. Tengo dolores en el pecho, mareos, y me preocupa haber ingerido algo por accidente. La recepcionista alzó la vista, vio mi edad, y de inmediato llamó a un enfermero. El plan estaba funcionando. Me colocaron en una camilla y conectaron monitores a mi pecho. El pitido rítmico del electrocardiograma llenó la habitación con una cadencia que era a la vez un alivio y una amenaza. Una enfermera me tomó la presión. Otra extrajo tubos de sangre con movimientos automáticos. Yo permanecía en silencio, observando cada detalle, como siempre lo hice en mi profesión. Registrar, registrar, registrar. Esa vez, el paciente era yo. Al poco rato entró un médico joven, con gesto de concentración y los ojos aún somnolientos por la madrugada. Soy el doctor Herrera, se presentó. Me preguntó por mis síntomas y los describí con precisión. La presión en el pecho, el mareo, el sudor frío, el inicio repentino durante la cena. Evité mencionar aún el frasco. Miguel me había aconsejado esperar el momento justo. El doctor asentía, anotaba, me examinaba, luego ordenó una batería de pruebas, enzimas cardíacas, toxicología, hemograma completo. Me quedé acostado, viendo el techo blanco y escuchando el pitido del monitor. Pensaba en lo absurdo. Yo, que durante 40 años había puesto cifras en su lugar para evitar que otros fueran engañados, ahora esperaba que unas cifras médicas me confirmaran lo que ya intuía en lo más hondo. Era un auditor esperando su propio informe. Las horas pasaron lentas. El hospital seguía su rutina de pasos apresurados y puertas abriéndose. Finalmente, el doctor regresó con un sobre de resultados y una expresión preocupada. Se sentó frente a mí y habló con voz grave. Señor Valverde, su electrocardiograma muestra cierta irregularidad, pero lo más alarmante es lo que encontramos en sus análisis de sangre. Lo miré directo a los ojos, preparándome para escuchar lo que ya sabía. Encontramos rastros de amiodarona en su organismo, dijo. Es un fármaco muy potente, un antiarrítmico. ¿Le han recetado esto alguna vez? Negué con firmeza. Lo único que tomo es un betabloqueante de baja dosis, nada más, respondí. El médico frunció el ceño. Pues esta es una dosis clínica, significativa. Para alguien con su historial cardíaco, ingerirla sin supervisión es extremadamente peligroso. Podría inducir un episodio que parecería, a simple vista, un infarto natural. Ahí estaba, confirmado por ciencia fría. El plan había sido perfecto. Un veneno disfrazado de medicamento, elegido con precisión quirúrgica para que mi muerte pareciera inevitable, una consecuencia de mi corazón cansado. Mi propio historial médico se había convertido en la coartada de mi hijo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pedí al doctor una copia del informe. Él dudó un instante, pero accedió. Claro, señor, se lo imprimimos. Tomé aquel papel con manos firmes, aunque por dentro temblaba. Era más que un resultado clínico. Era el primer ladrillo de la fortaleza que necesitaba construir. El motivo ya lo tenía, el medio estaba en mi bolsillo, y ahora el informe médico me daba la prueba. Mientras doblaba el documento y lo guardaba en mi abrigo, recordé las palabras de Miguel. Primero pruebas, después acusaciones. El contador en mí sonrió con amargura. Estaba preparando el caso más importante de mi vida. No era el informe de una empresa quebrada ni de un fraude corporativo. Era el informe del intento de asesinato del propio Ernesto Valverde. Salí del hospital caminando despacio,
con el frío de la mañana golpeando mis mejillas. El sol comenzaba a levantarse, pero para mí no era un amanecer. Era un recordatorio de que seguía vivo. Y con cada paso, con el frasco y el informe en mi bolsillo, juré que no iba a dejar que mi hijo cobrara un solo centavo de aquella póliza. No sería la víctima de su fraude. Sería el auditor que cerrara la cuenta con saldo en cero. Volví a casa del hospital con un paso más lento, pero con la mente más clara que nunca. El sol ya estaba alto y la calle parecía una escena normal de un día cualquiera. Coches pasando, niños camino al colegio, vecinos sacando la basura. Nadie podría imaginar que, en mi bolsillo interior, llevaba el informe de toxicología que convertía una sospecha en un hecho irrefutable. Era como llevar un explosivo que, cuando se activara, derrumbaría la fachada perfecta de mi hijo. Al entrar, no encendí la televisión ni la radio. Coloqué sobre la mesa del comedor las 3 piezas que ahora formaban mi caso. La póliza de $2 millones, el frasco con restos del líquido sin etiqueta y el informe médico confirmando la presencia de amiodarona en mi sangre. Las miré en silencio. Era una especie de altar oscuro, un triángulo de pruebas que contenía toda la verdad. Ya no era solo una intuición. Era un expediente. Llamé a Miguel. «Ya tengo el informe», le dije. Su voz sonó rápida, alerta. «Perfecto. Ahora vamos a traer a alguien más. No basta con que yo lo sepa. Necesitamos que la autoridad lo escuche de tu boca, pero con pruebas. Voy a llamar a un contacto en homicidios. Confía en mí». Colgué y esperé. Por primera vez en 2 días sentí que no estaba solo. A las 2 horas, el timbre sonó. Me levanté, alicé mi camisa y abrí la puerta. Allí estaba un hombre alto, de hombros anchos y traje arrugado color gris, con un rostro que parecía haber visto demasiados secretos del mundo. Sacó una placa y la levantó con un gesto grave. «Detective Javier Medina», se presentó. Su voz era grave, pero no hostil. «Vengo por el informe que presentó su abogado». Lo hice pasar al salón. Caminó despacio, su mirada recorriendo cada rincón. Las fotos familiares, el reloj de péndulo, los libros apilados en la repisa. Su expresión era la de un hombre que ya tiene un guión preescrito. Otro caso de familia discutiendo dinero, un anciano paranoico acusando sin pruebas. Lo vi archivar mentalmente mi historia en un cajón etiquetado como rutina. Sabía que mi tarea era romper ese guión. Sin ofrecerle café ni cortesías, lo conduje directamente a la mesa del comedor. Allí, sobre la superficie de madera pulida, había dispuesto mis pruebas. La póliza de seguro a la izquierda, el informe toxicológico del hospital en el centro, el frasco sellado en la bolsa hermética a la derecha. Medina se detuvo, arqueó las cejas y su mirada cambió de cansancio rutinario a atención aguda. Había esperado una historia confusa y emotiva. Yo le estaba mostrando un caso. «Señor Valverde», dijo en voz baja, «explíqueme esto». Lo miré a los ojos, tomé aire y comencé. Durante la siguiente hora relaté los eventos de la cena de Navidad, desde el vaso de agua hasta mi visita al hospital. No levanté la voz, no lloré, no añadí adjetivos. Presenté los hechos con la misma claridad con la que presentaba informes de fraude corporativo. Motivo, medios, oportunidad. Cada frase era un renglón en un balance contable. Señalé la póliza. Motivo, dije. Señalé el frasco. Medios. Señalé el informe del hospital. Método. Expliqué mi experiencia como contador forense, mi entrenamiento para detectar patrones de engaño. Le dije que todo esto no era un acto impulsivo, sino el punto final lógico de un largo camino de imprudencia financiera de mi hijo. Medina escuchaba sin interrumpirme, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, tomó el frasco con cuidado, lo levantó a la luz y lo giró entre los dedos. Leyó cada palabra del informe toxicológico, con los labios apretados. Luego apoyó ambas manos en la mesa, respiró hondo y dijo despacio: «En mi trabajo, señor Valverde, el 90% de los casos son emociones, rabia, celos, codicia. Son un desastre. Pero esto», señaló la mesa, «esto es limpio. Está calculado. Tiene razón. Esto no es una disputa familiar. Esto es un plan de negocios criminal». Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me creía. Sentí que la historia estaba dejando de ser el relato de un anciano paranoico para convertirse en un caso real. En ese instante, mientras el detective Medina revisaba mis pruebas,
Supe que no estaba solo contra la fachada de mi hijo. Ahora éramos dos hombres mirando la misma verdad, y esa verdad iba a cambiarlo todo. El detective Medina se llevó las pruebas con la misma meticulosidad con la que un arqueólogo recoge un fósil. No hubo dramatismos, solo silencio y respeto hacia lo que tenía en las manos. Antes de salir, me dijo con firmeza: necesitamos revisar las finanzas de su hijo, señor Valverde. Si lo que sospecha es cierto, los números no van a mentir. Y esas palabras me hicieron sonreír con amargura. Los números, al final, siempre terminan hablando. Pasaron 3 días de espera tensa. Cada minuto en mi casa se sentía como una cuerda estirada a punto de romperse. Apenas comía, apenas dormía. Mi reloj de péndulo se convirtió en mi único compañero. Tic-tac, tic-tac, recordándome que cada segundo era una deuda que aún no estaba saldada. Finalmente el teléfono sonó. La voz del detective Medina sonaba distinta, más áspera. Ernesto, es peor de lo que pensábamos. ¿Puede escuchar todo sin interrupciones? Me senté en mi sillón, el mismo donde había pasado noches enteras revisando balances en mi juventud, y escuché. Medina comenzó a enumerar cifras como si estuviera dictando una sentencia. $150,000 en deudas de tarjetas de crédito repartidas en 8 cuentas distintas. Una segunda hipoteca sobre la casa de Alejandro, que había vaciado todo su capital. Y lo más alarmante, un préstamo de $60,000 de un prestamista privado, con intereses de usura, vencido hacía una semana. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. El viaje a Aspen, el Lexus nuevo, los vestidos de diseñador de Sofía, nada era prosperidad. Era un espejismo construido sobre un pantano de deudas. Cada copa de vino que levantaban, cada sonrisa que mostraban, era un disfraz de lujo sostenido con mentiras. Alejandro no estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Estaba ahogándose en ellas. El seguro de vida era su salvavidas, Ernesto, dijo Medina con un tono grave. $2 millones que lo sacaban del hoyo. No era un simple plan codicioso. Era su última carta para sobrevivir. ¿Y usted era el costo de esa carta? Me quedé en silencio, digiriendo esas palabras. Sabía que mi hijo era imprudente, pero no había imaginado que estuviera arrinconado por tiburones de ese calibre. Medina continuó. Interrogamos a Sofía esta mañana. Se mostró ofendida, casi teatral. Lloró. Dijo que compraron la póliza para protegerlo, para que tuviera seguridad, y luego insinuó que últimamente ha estado olvidadizo, que quizá debería hacerse una evaluación médica. Intentó pintarlo como un anciano senil, Ernesto. Sentí un frío recorrerme la espalda. No solo intentaban asesinarme, ahora querían enterrar mi credibilidad. ¿Y Alejandro? Pregunté con un hilo de voz. El detective soltó una risa seca, sin humor. Hizo una actuación digna de un Oscar. Indignado, llorando, diciendo que lo acusara usted era monstruoso, que lo amaba por encima de todo. Amenazó con demandarnos por acoso. Incluso dijo que encontró el frasco en un parque, que lo guardó para que un niño no lo encontrara. Fue convincente, Ernesto. Muy convincente. Me apreté el puente de la nariz. Por un segundo, la duda intentó colarse. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si mi mente me jugaba una mala pasada? Pero entonces recordé cada mentira anterior, cada préstamo nunca devuelto, cada promesa rota. Recordé el frasco en la cocina, la póliza con su nombre, el ardor en mi pecho. No era una alucinación. Era la culminación de años de engaños. El detective bajó la voz, como si hablara con un colega y no con una víctima. Necesito más, Ernesto. Las pruebas son sólidas, pero un buen abogado defensor puede sembrar dudas. Usted vivió con Alejandro toda la vida. Conoce sus quiebras, sus secretos, sus fracasos. Necesito que me cuente todo. Los antecedentes. Las grietas que nunca se cerraron. Colgué esa llamada sabiendo lo que debía hacer. No era solo un padre herido. Era un contador forense, un archivista de la verdad. Mi memoria era un cofre lleno de recibos, y ahora debía abrirlo. Esa noche me senté frente a mi escritorio. Saqué carpetas polvorientas, recibos guardados, estados de cuenta viejos. Y mientras los ordenaba en la mesa, comprendí. La verdadera investigación no acababa de empezar con Medina. Había comenzado hace décadas, con cada promesa incumplida de mi hijo. Aquella noche, solo en mi despacho, abrí el cajón inferior de mi viejo escritorio de madera.
Allí estaban las carpetas que había guardado durante décadas, no como un padre desconfiado, sino como un contador que nunca tira un recibo. Esos papeles eran mi memoria paralela, mi otra forma de recordar quién era en realidad mi hijo. Si el detective Medina necesitaba munición, yo estaba a punto de entregarle un arsenal. Lo primero que encontré fue el comprobante de transferencia de $50,000, fechado 6 meses atrás, el préstamo puente que Alejandro me pidió con la mirada avergonzada y la promesa de que sería la última vez. Nunca devolvió un centavo. El banco confirmó la salida de mi cuenta, pero no hubo rastro alguno de inversión. Era la primera piedra de un patrón de engaño que llevaba años construyéndose. Luego, al fondo de la carpeta, apareció un documento que me dolió más que cualquier otro: el recibo de una casa de empeño en Trenton. Allí había recomprado en secreto el collar de perlas de mi difunta esposa. Había desaparecido 10 años atrás. Alejandro juró que no sabía nada, pero yo lo había encontrado empeñado a las 2 semanas. No lo confronté en aquel momento porque mi mujer estaba enferma y no quería darle un disgusto. Guardé el recibo. Esa noche lo sostuve entre los dedos como un cuchillo oxidado que seguía abierto en mi memoria. El siguiente expediente era aún más revelador: la quiebra del supuesto negocio de Sofía, una tienda de bolsos de lujo que duró menos de un año. Habían dejado a 12 proveedores sin pagar y se declararon insolventes. Tenía copias de las demandas civiles, con el nombre de ella en cada página. Lo habían maquillado como un tropiezo empresarial, pero era un fraude en toda regla. Allí estaba, negro sobre blanco. También encontré los extractos bancarios del fideicomiso que mi esposa había dejado a Alejandro 25 años atrás. Eran casi $500,000, liquidados en apenas 6 meses. ¿En qué? Viajes a Mónaco, autos deportivos, relojes. Una fortuna dilapidada con la misma facilidad con la que se enciende un cigarrillo. Yo había guardado esos estados de cuenta con el corazón roto, pero esa noche comprendí que eran pruebas. Con cada documento que colocaba sobre la mesa, sentía un nudo en el estómago. No solo estaba construyendo un caso para el detective, estaba diseccionando mi propia paternidad. Cada hoja era un recordatorio de cómo había ignorado lo evidente, de cómo la ceguera del amor me había impedido ver la verdad. Alejandro no se había convertido en un estafador de la noche a la mañana. Había seguido un patrón constante y yo lo había permitido. La mesa de mi despacho terminó cubierta de papeles, recibos, documentos notariales y cartas antiguas. Era como un mural de crimen, pero en vez de fotos y hilos rojos, estaba compuesto de cifras, firmas y sellos bancarios. El rastro de una vida gastada en engaños. El archivo más doloroso que había construido jamás. Llamé al detective Medina y le pedí que viniera al día siguiente. Cuando llegó, no lo conduje a la sala ni al comedor, lo llevé directo a mi despacho. Allí, frente a aquella montaña de papeles, su ceño se frunció con intensidad. Pasó las páginas en silencio, leyendo, subrayando mentalmente. Cada documento era un ladrillo más en el muro que encerraba a Alejandro. Finalmente, el detective levantó la vista y me dijo: «Esto es lo que necesitábamos, Ernesto. No es solo un intento de asesinato. Es la culminación de un patrón de fraudes, engaños y deudas. Con esto podemos atarlos de pies y manos. Ya no podrán pintarlo a usted de senil ni de paranoico. Usted acaba de convertir su dolor en pruebas». Lo escuché y asentí, pero mi pecho se sentía pesado. Porque esa munición, que ahora serviría para destruir a mi hijo, era también la prueba irrefutable de que lo había perdido hace mucho tiempo. Yo no estaba entregando solo documentos, estaba entregando la historia entera de su caída. Y al hacerlo, estaba firmando de algún modo la disolución final de nuestra relación como padre e hijo. La mañana del encuentro, mi corazón latía con la calma gélida de quien sabe que todo ya está decidido. Miguel, mi abogado y viejo amigo, había preparado la sala de conferencias como si se tratara de un tribunal privado. Las paredes de caoba, la mesa de madera pulida y los estantes llenos de códigos legales creaban el escenario perfecto. No era un simple encuentro familiar. Era el tablero donde caería el jaque mate. Me senté en el extremo de la mesa con Miguel a mi derecha. Frente a nosotros, las sillas vacías aguardaban. Había colocado a propósito la carpeta azul sobre la mesa, cerrada, con un aire de misterio calculado. Esa carpeta era mi verdadera arma, el fideicomiso que habíamos firmado 6 meses atrás.
blindado con cláusulas que transformarían su codicia en su ruina. A las 12 en punto, Alejandro y Sofía llegaron acompañados de su abogado. Entraron con sonrisas forzadas, vestidos como actores que interpretan a la pareja devota y ultrajada. Alejandro llevaba un traje a medida, con el rostro tallado en un gesto de falsa preocupación. Sofía, con un vestido sobrio, fingía fragilidad. Se sentaron y, durante un instante, reinó un silencio pesado. «Papá», dijo Alejandro con voz cargada de emoción impostada, «gracias por aceptar esta reunión. Estoy seguro de que todo ha sido un malentendido». Me miraba como si pudiera convencerme de olvidar la póliza, el frasco, el dolor en el pecho. No respondí, solo lo observé, como se observa una hoja de balance que ya sabes que no cierra. El abogado de ellos tomó la palabra con un tono condescendiente. Habló de familia, de tensiones, de errores de comunicación. Pintó mi acusación como el desvarío de un anciano bajo estrés. Yo permanecí en silencio, mi mano apenas acariciando la carpeta azul. Miguel lo dejó terminar y entonces, con calma absoluta, empujó la carpeta al centro de la mesa. El golpe seco del cartón contra la madera sonó como un martillo judicial. «Gracias por venir», dijo Miguel con voz serena. «Antes de hablar de acusaciones hay un documento que deben conocer. Hace 6 meses, don Ernesto decidió reestructurar su patrimonio. Todos sus bienes, valorados en $8 millones, fueron transferidos a un fideicomiso irrevocable». Los ojos de Alejandro brillaron por un instante, como si hubiera esquivado una bala. Creyó que aquel era mi intento de controlarlo. Sofía incluso suspiró aliviada. Pero entonces Miguel señaló un párrafo con el dedo. «El fideicomiso incluye una cláusula muy específica. Si el beneficiario principal, usted, Alejandro, es acusado o condenado por un delito grave, el fideicomiso se disolverá de inmediato. Y si se determina que la muerte de don Ernesto es resultado de acciones o conspiración del beneficiario, la herencia pasará íntegra al Centro Nacional para Víctimas de Fraude Financiero». El rostro de mi hijo se desfiguró en cuestión de segundos. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente una ira que no pudo contener. Golpeó la mesa con los puños. «¡Esto es un truco! ¡Una locura! Es mi herencia, mi derecho de nacimiento». Sofía lo miró con pánico, comprendiendo demasiado tarde que estaban atrapados. Yo me limité a observarlo, no con odio ni con satisfacción, solo con la mirada de un auditor que ve, por fin, el balance final de una cuenta larga y dolorosa. «No es un truco, hijo», dije con voz baja. «Es el resultado de tus decisiones. Tú mismo cavaste este déficit». En ese instante, la puerta se abrió. El detective Medina entró con 2 agentes uniformados. Su voz llenó la sala. «Alejandro Valverde, Sofía Valverde. Quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros». El clic metálico de las esposas resonó como el cierre definitivo de la contabilidad de sus vidas. Mientras se los llevaban, Alejandro me miró con los ojos desorbitados. Ya no veía a un padre, veía al hombre que había destruido su imperio de mentiras. Pero yo no sentía triunfo. Sentía la paz fría y definitiva de un cálculo terminado, de una cuenta saldada. Ese fue mi jaque mate. No con gritos ni con violencia, sino con pruebas, paciencia y la cláusula de un fideicomiso que transformó la avaricia de mi hijo en su propia condena. La cena de Navidad había comenzado con un brindis y un vaso de agua envenenada. Terminaba en aquella oficina con un expediente cerrado y una vida nueva por delante.